Una vez llegamos por ese llamado, el Señor entonces, a través de su Espíritu Santo, nos da un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, uno ya que percibe los asuntos espirituales. Una vez el nuevo nacimiento es parte de nuestro ser, somos nuevos, nueva criatura en Cristo, la cosa había pasado, todas son hechas nuevas, entonces nosotros respondemos con arrepentimiento y fe, es lo que llamamos conversión. Una vez nos arrepentimos con fe, estamos convertidos, el Señor entonces nos justifica, en su juicio aplicó justicia a Cristo, nos declara justo, es una declaración legal. Una vez que nos declara justo, entonces nos adopta en su familia y venimos a ser parte de su familia. Estando ya en su familia y recibiéndonos en su mesa, en todo lo que tiene que ver con su pueblo, entonces Él comienza en nosotros un proceso de santificación, que concluye cuando uno es glorificado. Esa glorificación, que en parte nosotros ya somos perfectos en espíritu, porque el que muere en Cristo llega perfecto a la presencia del Señor, espiritualmente hablando en nuestra alma, pero hay una glorificación futura que es la glorificación del cuerpo. Con esa introducción que sirva como resumen, yo quiero hoy, con la ayuda del Señor, hablarle de la glorificación. Pero no podemos hablar de glorificación sin antes hablar de resurrección. Y si hablamos de resurrección, tenemos que hablar de muerte. Hermanos, es inevitable morir. Claro, llegará un momento, como dice el apóstol Pablo en en 1 Corintios 15, no todos moriremos. Pero sí todos vamos a ser transformados. Esa transformación es la preparación para nuestra glorificación. Pero vamos a caminar por algunos textos, algunos conceptos, hermanos, y yo le pido que nos enfoquemos en este último material y que lo que hemos visto siempre es mi deseo, que estos materiales se vuelvan y se escuchen, están en las redes. Hay mucho tiempo que nosotros podemos utilizar en cosas como esas, repitiendo el material, porque todo eso es afianzar la salvación. Porque usted lo escuche mucho, usted no va a tener más salvación que antes, porque ya es salvo. Lo que va a estar más afianzado en el caminar por este mundo tan perverso, con tantas dificultades. Como lo decía, no puedo hablar de glorificación sin antes considerar el término resurrección del cuerpo, que dicho sea de paso, mis hermanos, si ustedes quieren hacerse una pequeña investigación de todas las religiones del mundo, la única religión del mundo que habla de la resurrección del cuerpo es la cristiana. En ninguna religión del mundo, en ninguna religión existente, se habla de un cuerpo que después de muerte resucita. Solamente la cristiana. Ahora, ese término resurrección significa levantarse a la vida después de haber estado muerto físicamente. Déjeme decir un dato, hermano. La resurrección en esta etapa de nuestra vida, y cuando digo esta etapa es después de la caída, es una necesidad porque el hombre cayó en pecado. Dios hizo al hombre eterno. Eterno. El día que coma, tú lo puedes tener como algo místico, no es nada místico. Dios dio la orden, ahí no hay nada simbólico. El que si come, ciertamente muriendo morirá, que textualmente es lo que dice el texto en hebreo, y a partir de ahí la necesidad de la resurrección. Porque el hombre no iba a morir. Por eso es que para el hombre la muerte es algo tan extraño. Y como dice Salomón en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que hay algo que va más allá de esta vida tan corta, que Dios no pudo haber hecho algo tan perfecto y tan especial como el hombre, a quien le puso su imagen y semejanza,
para dejarlo que se pudra en la tierra y ya, no. Hay una eternidad, el hombre lo sabe, de una forma u otra, lo sabe. Le es difícil pensar en la muerte. Hermanos, nadie acepta la muerte de forma tranquila, no. El corazón de carne, donde nosotros percibimos las pulsaciones del flujo de la sangre, donde cuando hay ansiedad hay un pulso que se acelera. Cuando se habla de posibilidad de muerte, el corazón comienza a complicarse y el cerebro comienza a sentir. En ese sentido, mis hermanos, la resurrección tenemos que verla como una causa de la caída. ¿Por qué? Porque la muerte fue una causa de la caída. A estar la muerte, la resurrección debe existir para el plan de Dios. Con la caída de Adán en pecado, la muerte entró como a formar parte de la experiencia humana. ¿Recuerda lo que dice el texto de Romanos? Que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, entonces todos pecamos y todos morimos. Esa es la idea que transmite ese texto. La muerte es consecuencia del pecado. Ahora bien, sabiendo de la muerte, sabiendo de la resurrección, sabiendo que la resurrección es una necesidad por la muerte a causa de la caída en el pecado, hay algo que nosotros debemos también ventilar al inicio de este último estudio. Es difícil concebir el término resurrección. Así como es difícil concebir el término muerte y la realidad de la muerte, para el hombre es difícil también concebir en la mente humana lo que es la resurrección. De hecho, ese era el problema de los corintios, los hermanos en Corintios. En 1 Corintios 15, en el versículo 12 de 1 Corintios 15, ellos decían que no había resurrección. Y lo que dice Pablo, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Entonces comienza a partir de ese versículo 12 un conjunto de explicaciones importantísimas que en su momento la vimos y que yo les exhorto que lo lean. Entre el versículo 12 y el versículo 19, él le habla de si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana, la fe es vana y nosotros todos somos dignos de lástima. Porque hay uno que resucitó, que no resucitó y está ofreciendo vencer la muerte y nuestra vida depende de eso. Y si ese no resucitó, si no hay resurrección, entonces todo esto es en vano. En el versículo 20 del 1 Corintios 15, entonces él dice, pero sí, él sí resucitó. O sea, la resurrección es un hecho. La resurrección del cuerpo es un hecho. La pregunta del siglo es, ¿cómo estará el cuerpo de la persona en la resurrección? O como lo hace Pablo en 1 Corintios 15, versículo 35, él hace dos preguntas. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Ustedes ven lo interesante, 1 Corintios, yo espero que estén todos ahí ya. 1 Corintios 15, 35. ¿Cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? A propósito, es una pregunta muy importante que Pablo ni nadie tiene la respuesta. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije al final? Ahora, Pablo, ¿qué hace Pablo? Él comienza a hacer un razonamiento fundamentado en lo que él había ya enseñado, fundamentado en lo que dice la propia palabra de Dios, hace un razonamiento, una comparación de lo carnal con lo espiritual para llegar a una conclusión de cómo debiera ser ese nuevo cuerpo. Hermano, ustedes me van entendiendo hasta ahí.
Ahora, él no estaba muy conforme. Noten que en el 1 Corintios 15, en el versículo 36, él hace una rabieta. Realmente una rabieta. Necio. ¿A quién hace esa rabieta? Eso es a alguien imaginario, porque no hay nadie que está contendiendo con él. Ahora él viene hablando con los corintios, con los hermanos en Corintios, de aquellos que decían que no había resurrección. Cuando Cristo había un grupo también que no creía en la resurrección. Entonces él está diciendo necio, simple. La palabra quizás sea idiotas. Como lo dice Pablo a los Corintios. Idiotas. ¿Quién le han convencido de lo contrario? O Gálatas insensatos. Capítulo 3. Alguien parafraseó eso y decía, mis queridos idiotas de Gálatas, ¿quién lo ha incentivado? ¿Quién lo ha fascinado la palabra? Pero aquí él dice necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Es un razonamiento muy lógico. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Aquí Pablo lo que quiere es llamar a la agricultura. ¿Por qué? Está hablando de personas que sabían de agricultura. Vamos a hablar de la semilla. Me encanta, a mí la parábola que más me encanta de toda la del Señor Jesucristo es la del sembrador. Habla de una semilla, la palabra, la que es buena, y le sigue una palabra muy interesantísima que es trigo y cizaña, que a mí me da muchísima tranquilidad. No voy a decir por qué, pero me da tranquilidad. Me da tranquilidad porque muchas personas esa parábola del trigo y la cizaña, paréntesis, creen que es en la iglesia, no es en el mundo. Y a veces nosotros pensamos que la iglesia es algo extraterrestre. Hermanos, la iglesia, y más hoy, que es la preocupación de este pastor, está siendo mundanalizada, secularizada, porque la iglesia es un reflejo de la sociedad en el momento que vivimos. Antes era todo lo contrario. La sociedad tenía una influencia enorme de la iglesia. Cuando hablaba de la iglesia, cuando hablaba de las escrituras, eso era un estandarte, eso era un baluarte, era algo valoroso. Incluso si ustedes ven la historia de los países más importantes del mundo y más poderosos, en su constitución están las bases bíblicas. No quiero entrar ahí. Aquí el caso es, hermanos, amados, que hay una realidad que nosotros no entendemos la muerte, no entendemos la resurrección. Nos es difícil entender ambas cosas, pero ambas cosas son realidades y que deben darse antes de lo que es el clímax de nuestra salvación, y es antes de la glorificación. Y estamos hablando de manera particular de la resurrección. Y viene la pregunta, ¿y cómo resucitan los cuerpos y qué clase de cuerpo vienen? O sea, no es el que tiene, es el que vienen. O sea, hay un cuerpo nuevo. Pablo no sabe y comienza a explicarlo lógicamente. Llega al versículo 50 y escuchen lo que dice el versículo 50, que para mí es una transición hermosísima para el concepto de glorificación. Lean conmigo, por favor, el versículo 50. Y esto digo, hermanos, escuchen lo que dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Oye entonces, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Ahora, nota el versículo 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y yo aquí hago apelo a su conocimiento teológico.
quién es el terrenal y quién es el celestial en cuanto a imagen que Pablo está diciendo, para entrar al versículo 50. Si hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es ese? ¿Perdón? Adán. Así traeremos la imagen del celestial, y ese es Cristo. Pues ahí estamos bien. Entonces nosotros no podemos tener la imagen del Cristo totalmente consumada en la carne, porque debemos convertirnos en algo incorruptible, y lo corruptible no puede heredar eso. Ahora bien, eso no da necesariamente la base para hacer una transición entre la resurrección y la glorificación. Es decir, que la glorificación no se puede dar en este mismo cuerpo de carne y sangre. Que lo que es incorruptible no puede ser heredado de algo corruptible. Debe ser transformado. Y es lo que estamos hablando en cuanto a lo que es la glorificación. Hermano, ¿ustedes entienden la transición? Hay una carne que se va a la tierra, se va al Seol, se va al sepulcro, allí se pudre, eso es carne, carne es el despojo. Cuando alguien muere en Cristo, su alma va a la presencia del Señor, es pura, es perfecta, goza de gloria en alma. Pero como Dios no salva el alma, sino que salva persona, cuerpo y alma, hay una parte que sucede, está la consumación de esa salvación, que la vamos a ver en un momentito, y es lo que están esperando aquellos que han muerto en Cristo. Y yo sé que esas son cosas difíciles de entender. Yo le decía ayer a unos hermanos, lo más complicado para el hombre es la fe. Porque la fe rompe todos los parámetros de las realidades del razonamiento del hombre. Si miramos la definición de fe, decimos que la fe es... Vamos. Oiga bien cómo dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo uno va a estar convencido de lo que no se ve? Si cuando uno está convencido específicamente de lo que uno ve. Porque la convicción no puede llegar a algo. Yo voy a estar convencido de algo que no veo. No, yo estoy convencido de lo que veo. Por eso es que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no puede discernir los asuntos espirituales porque tiene que nacer de nuevo. Hermano, ni tú ni yo puedo entender estos conceptos, al menos que no haya sido bajo la influencia del Espíritu Santo obrando en tu corazón, porque tu corazón no va a entender eso. Porque necedad, la cruz de Cristo, eso es lo más necio que hay para el hombre natural. ¿Cómo va a ser que yo soy salvo por la obra que un judío hizo hace más de 2000 años, debilucho, débil, que no era contestatario, lo clava en una cruz y yo soy salvo por eso? Todas las barbaridades que yo he cometido ya me las van a perdonar, porque ese hombre judío que ni siquiera me conoció ni sabía quién yo era, murió en una cruz con 2 valientes más. Usted ve, hermano, que es difícil. Entonces, ¿qué sucede? Viene la fe. Por eso es que tú tienes que nacer de nuevo antes de tener fe. Porque la fe es un complemento con el arrepentimiento. Hermanos, no todo el que tiene fe, no todo el que dice tener fe tiene fe. No todo el que cree que tiene fe, tiene fe. Y no todo el que cree que es salvo, está salvo. ¿Sabe por qué? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. El mismo Señor Jesucristo, por los frutos que lo conoceréis. Y él mismo dice, y citando el Viejo Testamento, dice, bien ha dicho Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
Hermano, el corazón nuestro rechaza lo que es oración, lo que es Biblia. Esas son palabras muy muertas para el corazón nuestro. El corazón nuestro necesita adrenalina, cosas que lo impacten. Por eso que usted ve que muchas iglesias lo que están haciendo es inyectándole emotividad para que la gente esté energizada. Y usted lo ve que comienzan adorando tranquilamente, ratico están que no sabe lo que está pasando, bailando, el pelo largo y la cosa, y como si fuera en un club o en el frente de esta orquesta muy movida, Los Kenton, una cosa de esa. Para aquellos que están escuchando este sermón, Los Kenton era una agrupación de los años 80 de aquí en República Dominicana, que ellos comenzaron a tener un frente que bailaba. Usted ve ahora muchas iglesias que adoran cuando ese baile y un paso adelante y un paso atrás. Entonces, ¿qué está pasando? Como dice el pastor Sugel Michelén, en una intervención, en una conferencia, hay muchas iglesias que están poniendo un antídoto, están vacunando a la gente contra que escuchen palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esa emotividad lo que está haciendo es que la persona, cuando se someten a palabra de Dios, la encuentren aburrida porque necesitan la adrenalina. Si no hay un tipo allí bailando y raro y tirando un traje para allá y una cosa para allá y ofreciendo todo lo que ofrece el diablo, porque él ofrece lo mismo que el diablo. Cristo vino a ofrecer salvación, la salvación que estamos hablando. Él no vino a ti a ofrecerte que tú vas a tener cuarto, salud, todas esas cosas que por ahí. Si quiere prosperar, Él es dueño de todo. Pero Él no vino a ofrecer eso. Y me salgo un poquito del tema, ¿sabe por qué? Porque esto no se puede entender que no sea con palabra de Dios. No puede entenderse a menos que no haya una predicación sobria de la palabra de Dios. No se puede entender al menos que no usemos un intelecto que nos lleve a una emotividad clímax. Sí podemos estar gozosos por un gozo que emane de una intelectualidad, de un razonamiento. Y ese razonamiento en mi corazón carnal jamás va a existir. Tiene que haber una transformación por el Espíritu Santo para poder entender lo que estamos hablando hoy. Y sí, hermano, hay una resurrección. Hermano, te puedes morir tranquilo porque va a resucitar. Eso es lo que dijo Cristo. Si te toca morirte ahorita, muere tranquilito, hermano, si cree en Cristo. Si no, tú puedes estar asustado porque va a resucitar, pero va a resucitar para mal, como dice Daniel en el capítulo 12. Hermano, hasta aquí vamos bien. Esto debe ser algo que nos incentive a estar gozosos, no bailar arriba de una silla, ni hacer un desorden. Gozoso. Wow, qué confianza tengo en que voy a resucitar y al mismo tiempo voy a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Y cómo será ese cuerpo? Es lo que estamos hablando. Aquí no estamos dudando si hay resurrección. Aquí no estamos hablando si hay glorificación, la hay. Y tenemos textos por montones en las escrituras que avalan todo eso. Ojalá tener 3 o 4 horas para poder verlos todos o una gran parte. Hay una glorificación que se da al momento de la resurrección. Ahora bien, la doctrina de la glorificación viene del concepto de perfección completa. ¿Te va la palabra? Perfección completa. O la santidad moral de los creyentes en Cristo. Esa santidad completa. Hermanos, hemos hablado hasta la saciedad de la santidad. Estamos en un proceso de santificación. Y Pablo dice a los filipenses en el capítulo 1, yo estoy persuadido que aquel comenzó la obra la perfeccionará hasta que venga Cristo. Ahora, eso no va a ser posible en nosotros mismos, es el Espíritu Santo. Ni va a ser posible sino hasta que nos encontremos cara a cara con el Señor Jesucristo. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Y si santidad y perfección nadie verá a Dios. Entonces, si voy a ver a Dios, algo debe pasar en mí, que antes de que yo lo vea, yo sea santo, perfectamente santo. ¿Sí o no? Y eso es lo que estamos hablando. Sí, pastor, yo sé que sí, en alma ya yo soy santificado. Si alguien muere en Cristo, ese es perfecto, completamente perfecto espiritualmente hablando. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Yo no soy agnóstico. Yo soy cristiano. Y yo sé que Dios cuando me salvó en cuerpo y alma.
Bueno, falta algo. Falta la glorificación de este cuerpo cuando muera. Y si Cristo viene ahorita, yo no voy a morir, pero voy a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero debo ser transformado. Sembrado y nacer. Esa transformación. La palabra glorificación no existe en la Biblia. ¿Qué es lo que te está hablando, pastor? Bueno, existe la gloria. Existe la gloria para los hijos de Dios. Existe la gloria, como dice el Señor Jesucristo, Padre, glorifícame en la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Y dice, yo quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Que la gloria que yo voy a tener es la misma gloria de ellos. A propósito, hermano, atiendan esto. La gloria de Cristo es nuestra gloria. Nosotros tenemos la gloria que solo Él merece porque Él pudo hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él ganó la gloria, nosotros ganamos el infierno. ¿Qué hizo? Él pagó para que nosotros fuéramos al infierno, sino que fuéramos a su gloria. Yo sé que eso no impacta, porque eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están corroídos y están corrompidos por este mundo fatal y perverso. Pero hermano, eso debe ser un ingrediente espiritual para tú vivir independientemente de lo que te pase, bien y confiado. Para decir lo que dijo Job, aunque él me mate, yo en él esperaré. Aunque él me mate. O como dice el salmista, que me gusta mucho repetirlo, ¿por qué te abate, alma mía? Espera en Dios, porque aunque tú me digas lo que tú me digas de este perverso y maldito mundo, aún así yo he de alabarle, porque no eres tú la que me manda. A mí me mandan los preceptos de la palabra de Dios, que son dulces más que la miel y que son seguros. Mi esperanza está en la promesa del Señor. Y Él me dice claramente en su palabra que lo que Él de antemano conoció, a eso Él predestinó, a eso Él llamó, a eso le dio un nuevo nacimiento, a eso le dio arrepentimiento y fe, a eso Él justificó, a eso santificó, a eso Él lo glorificó. Y es una realidad, hermano. En el Antiguo Testamento, cuando vamos al Salmo 73, 24, no tienen que buscarlo, vemos allí en ese Salmo y otro texto que se anticipa el tema de la glorificación. Claro que el Nuevo Testamento lo amplifica y desarrolla el tema de manera magistral. Vamos a Romanos capítulo 8. Nada más por hacer por encimita. Yo sé que no voy a poder cubrir todo lo que quisiera, pero vamos a caminar. Y si me ayudan, mejor todavía. Note lo que está pasando aquí. En el versículo 17 de Romanos 8 dice, y si hijos también herederos, heredero con Cristo. Hermano, ¿dónde está Cristo? Está en gloria. Esa salvación en gloria es lo que estamos heredando, es vida eterna. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos, hermano, el coro, ¿están conmigo? Seamos con Él. ¿Usted ve la glorificación? Ahora, mientras eso sucede, hermanos, miren lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a eso también llamó, a los que llamó, a eso también lo justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. Es un hecho. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tú crees? ¿Que lo diga el Listín Diario? ¿O que lo diga Última Hora? ¿O que lo diga el intelectual X? Porque lo dice la palabra de Dios, es que seguro. Porque es absoluta. O dime tú si tú eres capaz de ver algún error o algo que sea no infalible en la palabra de Dios. Búscame algo de ello. Colosenses 1:27.
ese texto de Colosenses 1:27, wow, es hermosísimo. Y yo quiero buscarlo, hermano, junto con ustedes. Colosenses. A quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de qué, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Hermano, ese texto 1:27, ponlo en tu casa, en la cocina, en la puerta, donde quiera que tú puedas, en el bolsillito. Aquí lo que te está diciendo es que no hay forma de gloria que no sea en Cristo. Pero como Cristo es glorioso y Él prometió esa gloria, porque prometió vida eterna en Él y gloria con Él, entonces tú estás seguro que tú vas a heredar la gloria en Cristo Jesús. Amén. Wow. La esperanza de la glorificación es una promesa futura. Sí. Futura. Claro que sí. Es una promesa futura. Escuchen que es una promesa. Ahora, la promesa, ¿quién la da? Uno que es íntegro. Uno que es dueño del futuro, uno que es dueño de la gloria, aquel que prometió es fiel para cumplir. Como dice Pablo, yo no tengo problema con depositar en ti mi confianza porque tú eres fiel para guardar mi depósito. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Aleluya. Wow. Aleluya. Otra vez Romanos. Ay, ay. Versículo 18. En ese versículo 18, ¿sabe qué está pasando? Estamos preparándonos para la glorificación. Dice el versículo 18, pues considero que los sufrimientos que de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermano, ¿qué significa ese texto? No importa, Romanos 8:18, no importa la circunstancia, no importa el sufrimiento. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo pasé mucho sufrimiento y Pablo lo recita uno por uno, lo enumera uno por uno, los latigazos, todo lo que pasó en los mares, dado por muerto. ¿Y sabe qué hizo él? Que puso una balanza y puso todo ese sufrimiento ahí y dice, wow. Pero ni se movió. La gloria venidera no se puede, no hay ningún tipo de comparación, es mucho mayor, ni siquiera se mueve. ¿Cómo se quedó la balanza así? Usted entiende, estoy haciendo simbólico. Usted entiende lo que estamos diciendo, hermano. Eso debe preparar tu alma a la glorificación, a la gloria eterna, que sin importar lo que te pase a ti, ¿qué? Si lo que yo estoy esperando, que es seguro, no se compara con estos sufrimientos. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 27, y allí vamos a ver, hermanos, ¿cuándo sucederá eso? Efesios 5, 27. Estoy dando algunas pinceladas, ¿oye? ¿Cuándo ocurrirá este acontecimiento? Este capítulo 5 de Efesios nosotros lo sabemos muy bien. O por lo menos siempre lo relacionamos con ¿qué? Con el matrimonio. Ahora déjeme leer a partir del versículo 25. Y para que ustedes entiendan, sí se puede hablar y aplicar al matrimonio. No tiene que ver con el matrimonio más que con la iglesia de Cristo y Cristo con su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, 25 estoy, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora escuchen, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, ¿a fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda
su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermano, ¿tiene alguien que decirte más? Tú eres parte de la iglesia de Cristo. ¡Wow! ¿Sabe qué? Cristo tiene el compromiso de llevarte a la gloria, de purificarte tanto que te va a preparar para llevarte a la gloria, limpia y sin mancha. Y oye la palabra que usa, inmaculada. Pastor, yo que soy, sí, tú, que eres una escoria, que tú vives luchando con los pecados cada día, y que quizá dice muchas veces, como dice Pablo, wow, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, tú sabes el texto de Romanos 3:23 que dice, en cuanto todos pecados fueron destituidos, ¿de dónde? Y Romanos 6:23, que me encantan los dos combinados, la paga del pecado es la muerte, pero la vida de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿tú crees que tú has sido sustituido de la gloria de Dios y que tú solo vas a poder llegar ahí? Tiene que ser en Cristo. Cuando nuestra gloria, que es Cristo, se revele, la gloria se va a revelar con Él. Mi gloria. Mi gloria. Inmediatamente, los que han muerto en Cristo resuciten, traerán ese cuerpo glorificado. ¿Y dónde está eso? Vamos conmigo a Primera de Tesalónica. Y ese quizás de los penúltimos textos que voy a buscar, porque me faltan unos 3 o 4 minutos. Primera de Tesalónica, capítulo 3. A partir del versículo 13, y yo lo voy a leer hasta el 18, pero yo quiero que estemos todos allí para ir poquito a poquito, a ver si ustedes pueden ver allí, y les sigo aconsejando, exhortando, que también se lea 1 Corintios 15 completo. Yo aquí le voy a dar fundamento para lo que estoy hablando, ustedes lo lleven a su alma. Repito, si el Espíritu Santo no le ayuda, no va a pasar nada de eso. Si tú eres inconverso y tú tienes el corazón como una tabla, que no ha sido transformado, esto para ti va a ser necedad. Ahora escucha, en Tesalónica había un grupo de hermanos cristianos a quienes se le estaban muriendo los parientes, pero ellos desconsoladamente lo estaban llorando. Y dice Pablo en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que se mueren, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los demás, ustedes sí tienen, los otros no tienen esperanza. ¿En qué sentido es eso, Pablo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿recuerdan el texto? Si confesamos, confiesa con su boca que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Sin creer en la resurrección de Cristo no hay salvación. Si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios. A mí me encanta lo que dice eso. No dice Dios lo va a enviar, lo va a ondear. No. Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Pero cómo? Si están enterrados. No, el alma de los que durmieron en Jesús viene con Cristo. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ser primero. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Ahora escuchen lo que va a pasar con la carne y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, hermanos,
se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. 4:13. Sí. Por tanto, confortaos unos a otros. Yo dije que no es 4:13. Sí. Yo estoy leyendo 4:13, ¿no? Sí. Perfecto. Lo importante aquí es, hermanos, es que entendamos, cuando dice seremos arrebatados y estaremos para siempre con Él, no podemos estar para siempre con Él, al menos que no tengamos un cuerpo glorificado. Y es lo que explica Pablo en 1 Corintios 15. Ahora, noten que aquí habla de dos cosas. Y los muertos en Cristo. Pero también dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Cómo lo van a traer si están aquí? Repito. Bueno, tenemos carne y alma, cuerpo y alma. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero con Cristo vendrán las almas de aquellos que murieron en Cristo. Hermano, ¿no estamos entendiendo? Cuerpo y alma ya glorificado. ¿Y cómo usted sabe eso? 1 Corintios 15. Y nos voy a pasar un poquito, yo lo lamento, pero necesito concluir para tener la idea. Yo quiero ir leyendo con ustedes a partir del versículo 43. ¿Están conmigo 1 Corintios 15? Asegurémonos que sea 1 Corintios 15, que no nos pase con Tesalónica. Que dijimos 3. Yo no sé quién dijo 3. ¿Fui yo que dije 3? Me equivoqué, yo puedo equivocarme. Ahora, yo no leí del 3, yo leí del 4. Entonces yo tenía en mi mente 4, pero me fui traicionado por la lengua que es perversa. La lengua es perversa. Ok, no perdamos el libro aquí, hermano. Aquí sí es interesante la recta final. 15, a partir del versículo 43. Está hablando de lo que se siembra el cuerpo. Se siembra en, me van ayudando, en deshonra. Se resucita en, ¿cómo va a ser? ¿Usted ve lo bonito? En deshonra y resucita en, sucede del caso que entonces la resurrección del cuerpo ya viene glorificado. Porque resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucita en, se siembra un cuerpo natural. Ahora escuchen, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si muere, y si está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿No fue lo que Cristo dijo? El que da vida, yo soy la vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino ¿cuál? El natural, luego el espiritual. ¿Se acuerdan que aquel que nace 2 veces? Qué bonita la escritura, ¿no? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Aquí hay una preparación de nuestra mente para un razonamiento teológico profundo. Y dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Bueno, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre terrenal no pueden heredar el reino de Dios celestial. Ni lo que se corrompe hereda lo que es incorruptible, que es lo celestial. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, glorificados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final. ¿Cuál trompeta? Acuérdense que dijo allá, 1 Tesalónica, capítulo 4, a partir del versículo 13. ¿Verdad? A la trompeta final. Acuérdense también Apocalipsis, que hay trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos
En Cristo resucitarán primero. ¿Resucitarán cómo? Incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria, vencida la muerte para siempre, ya no hay más muerte, ya no hay más corrupción y estaremos con Cristo para siempre. Ahí terminamos, hermano, nuestra serie. Yo espero, hermano, en Dios, honestamente, que tanto ustedes o aquellos también que han sido sometidos a este hermoso material, a partir de hoy, wow, no haya más valioso que la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, oh Padre Celestial, por esa salvación tan grande, la seguridad de tus promesas, el poder nosotros morir tranquilo, poder ir a la muerte tranquilo, porque no hay manera de que nos venza. Resucitaremos, seguro que sí. Lo dice Cristo. Y Él resucitó. Él venció la muerte, el pecado, el mundo. Todo eso lo venció para que nosotros seamos con Él más que vencedores. Pronto, muy pronto estaremos con Él. Y ya podremos entonces saber completamente de lo que estamos hablando hoy, de la gloria eterna, con Cristo, en Cristo y con el Padre Celestial. Oh Padre, gracias. Y podemos decir en este instante: Cristo, ven pronto. Precisamente es en Cristo que oramos. Amén y amén.